Desencuentros incluye dos libros, mis primeros dos libros, Las Máscaras de la Nada y Desapariciones. Los he decidido juntar porque los dos creo que tienen una unidad formal y temática. En cuanto a unidad formal, los dos libros son sobre todo microcuentos o microrelatos o cuentos breves, ¿no? Creo que el promedio son textos de 3 páginas, 2 páginas, a veces de 1, y quizás al final hay algunos de 5 o 6 páginas, pero en general son cuentos que no tienen el largo tradicional, ¿no? de 8, 10, 15 páginas. Y en cuanto a la temática, creo que hay 3 áreas también que en esos cuentos que se exploran y que también los hacen como dialogar entre sí a los dos libros. Uno de ellos tiene que ver con la familia, las relaciones perversas de familia, un tema que me interesaba mucho en mis principios. El otro tema tiene que ver con las relaciones de pareja, que ese es como más o menos el segundo núcleo del libro, las relaciones sentimentales, relaciones de pareja, que luego incluso van a seguir, todavía van a dar como para un libro más, que es mi siguiente libro de cuentos, que es Amores Imperfectos, aunque ahí con cuentos más de corte más tradicional. Y la tercera área tiene que ver con todo lo que se relaciona con la literatura. No cuentos que tienen que ver con escritores, con traductores, con lectores, con editores, con todo aquello que hace al ecosistema literario, ¿no? En todos estos, digamos, en estos dos libros, la mayor parte de los cuentos trabajaban una cuestión de una especie de desazón o angustia existencial, que creo que capta bien el título del primer libro, Las Máscaras de la Nada. El segundo también tiene una similitud, el segundo libro era Desapariciones, ¿no? Tiene que ver con esa con cierta sensación de que aquello que estamos viendo, la realidad, todo aquello que nos rodea, hay una fachada que nos impide ver de frente la verdad o la realidad. Pero la idea, digamos, la vuelta de tuerca de muchos de estos cuentos, los juegos con paradojas y demás, o con finales con ironía y demás, es que hay una sensación de que, ¿y qué pasa si detrás no hay nada? ¿No? O sea, que está conectado a cierto absurdo, cierta angustia existencial que marcó los primeros años de mi carrera literaria. Bueno, creo que tiene que ver con el hecho de que yo estaba consciente de la existencia de este libro, que en su principio fueron 2 libros, ¿no? Cuando tú escribes pasas por muchas etapas, pero a veces una etapa puede durar muchos libros o a veces puede durar un solo libro. En este caso, siento que estos 2 libros formaban parte de una sola etapa y sentía que se vinculaban bien y que se justificaba juntarlos, ¿no? No se me ocurre, digamos, no se me hubiera ocurrido juntar, no sé, pues, Desapariciones con Amores Imperfectos, porque ahí son libros que tienen otra temperatura. Pero en estos libros creo que se justificaba hacer eso, ¿no? Eso, digamos, es como hay una razón más, digamos, la razón personal del escritor, ¿no? Hay otras razones más que tienen que ver ya más con los proyectos editoriales. Este libro ha sido publicado con Páginas de Espuma y hubo antes una edición con Alfaguara, y en ambos casos ¿no? Son libros que circulan en un caso en Estados Unidos y en España. Las editoriales pensaban que estos 2 primeros libros eran muy delgados y que quizás al juntarlos podían tener más impacto en las mesas de novedades, digamos, ¿no? Entonces pero claro, esa razón editorial tiene que tener no es un justificativo suficiente, ¿no? Y en ambos casos, hablando con los editores, veíamos que sí se podían juntar estos 2 libros porque había mucha afinidad formal y temática en los cuentos, ¿no? Creo que la única principal diferencia es que a medida que van avanzando los cuentos de Desapariciones un poquito se van extendiendo, ¿no? Entonces la extensión de los
primeros cuentos de las máscaras, es un poco más corta que la de Desapariciones, pero no por mucho más. Desencuentros no es una antología. Desencuentros tiene estos primeros dos libros. Lo que sí ha pasado es que con esta nueva edición, yo no creo mucho en eso de las ediciones corregidas y aumentadas, ¿no? Yo creo que las ediciones tienen que ser corregidas y disminuidas, ¿no? Entonces hay como unos 15 textos de las primeras ediciones de las Desapariciones y las Máscaras de la Nada, que sentí que no eran necesarios, que se podía prescindir de ellos. Entonces esos cuentos han sido eliminados para esta edición. Pero en todo caso, Desencuentros no tiene voluntad de ser una antología, sino de reunir mis dos primeros libros. En cambio, Simulacros fue una antología preparada para estudiantes de colegio, ¿no? De hecho, salió una colección de Santillana, que en ese entonces había llegado a Bolivia junto a Alfaguara, y Alfaguara yo publicaba mis cuentos. Yo en ese entonces había publicado mi primer libro con ellos, que fue justamente el siguiente libro de cuentos, Amores Imperfectos. Entonces ellos todavía los primeros dos libros de cuentos estaban, habían sido publicados ya con Nuevo Milenio a partir del 96, entonces no había ninguna idea de publicar con ellos esos libros, pero sí pensaron que se podía hacer una edición para colegio, que de hecho tiene incluso su material de apoyo de lectura, esa edición que creo que ya de hecho está agotada y no se va a volver a editar. Bueno, hay varios cuentos que son, ¿no?, que fueron complicados de escribir. Quizás hubo toda una sección que fue como la sección de preparar que es la segunda parte de Las Máscaras de la Nada, que son cuentos sobre todo de relaciones sentimentales, que son como un punto de partida para lo que luego vendría a ser Amores Imperfectos, el siguiente libro. En esa época me acuerdo que cuando escribí, yo había pasado por una ruptura sentimental muy importante, digamos, en cuanto a mi vida, y para mí la forma de procesar, o sea, muchas veces me pasa que con las grandes experiencias personales, la forma en que no tengo yo un diario que voy a escribir y contar mis penas, ni mucho menos, sino que veo cómo puedo hacer eso para convertir cierta experiencia personal en en un cuento, en un texto de ficción que pueda ser leído, que vaya más allá de la historia personal. Entonces, ahí fueron como que hubo 5 o 6 cuentos de esta parte que fueron, digamos, que son quizás los cuentos más personales, porque están conectados con una experiencia, qué sé yo, que en ese momento era muy, muy dura, ¿no? Hay otros. La gran mayoría son cuentos que nacen en estos libros, sobre todo, que nacen más de la imaginación que de la experiencia personal, pero no esa sección. No, es muy difícil, sobre todo a medida que pasan los años, ¿no? Porque ya ese estilo de escritura ya no lo tengo. Entonces, si tratara yo de cambiar ahora, no sé si podría juntar los estilos de épocas tan diferentes. Entonces ahí yo lo que veía si funcionaba o no funcionaba el cuento. Entonces lo que hice fue una selección simplemente de cuentos que leí de primera, o sea, volví a leer todo y decía, bueno, qué cuentos hoy me gustan. Y después un par de amigos, mis cuentos había cuentos que yo sentía que no debían entrar y otros cuentos que estaban en duda. Y le di esos cuentos a un par de amigos que decidieron si sí o si no. Digamos que básicamente pedí una votación para escoger cuáles entraban y cuáles no entraban. Pero no tenía ninguna intención de reescribir. Quizás en alguno habré borrado un adjetivo, o añadido una palabra, o borrado una frase que cuando lo sentía muy obvio.
pero no había ningún deseo de hacer grandes cambios. Si siento que no funciona, prefiero que directamente no volverlo a publicar. Creo que no, curiosamente. O sea, digamos, yo he escrito 5 libros de cuentos y los 3 primeros libros, hasta Amores Imperfectos sobre todo, yo en cuanto a mis influencias en el cuento, las influencias principales eran sobre todo en cuanto a la forma, a veces no en la temática, eran Borges y Cortázar. Y en ambos autores veía esta cosa de que al final tenía que haber un golpe de sorpresa, una vuelta de tuerca. De hecho, en esa época, durante mucho tiempo, yo no escribía un cuento, sino tenía una idea de cómo podía tener un final sorpresivo. Y si no se me ocurría el final, no lo escribía. Lo que pasó después, todos estos cuentos, estos 2 desencuentros están muy marcados por esa forma, digamos, de resolver los cuentos. Y el final tenía a la vez que ser como un final muy natural, porque yo odio cuando se ve una película y hay un final sorpresivo, pero es un final que se lo sacan ahí se lo inventan y en los últimos minutos y no está justificado con lo que has visto antes. Entonces, yo quería que si había algún final sorpresivo, siempre tuviera un desarrollo lógico dentro de la lógica que te proponía el cuento. Después pasó que cuando me fui a Estados Unidos, o cuando conocí más la tradición norteamericana y leí más de la tradición norteamericana, los norteamericanos vienen de una tradición que viene, o sea, más del cuento ruso de Chekhov, que hizo mucha más escuela en Estados Unidos. Yo leía muchos cuentos de Hemingway, por ejemplo, al principio, y cuando los leía sentía que algo, o sea, las primeras que leí Hemingway, sentía que algo me faltaba al final, porque no había esa vuelta de tuerca. Eran más como exploraciones así de minucias psicológicas muy profundas y que muchas veces te impactaban 1 o 2 días después de terminar el cuento. Entonces, yo creo que a partir del siguiente libro de cuentos, Billy Ruth, creo que mi intento ha sido de buscar un equilibrio entre, digamos, la tradición más opresiva, de finales irónicos, todo que venía de más latinoamericana o del cono sur, con la tradición más norteamericana que tenía que ver con más desarrollo de la psicología de los personajes, tanto así que a veces no era tan necesario un final con fuegos de artificio, ¿no? De hecho, creo que Billy Ruth fue un intento por juntar estas 2 tradiciones. Entonces, ahora, por ejemplo, los cuentos que estoy escribiendo son más cercanos a Billy Ruth que a Desencuentros, ¿no? Entonces, hay cuentos con finales sorpresivos, pero a veces si veo que el cuento no necesita eso, entonces lo termino antes, ¿no? Y ese también es como un desafío complejo cuando estás escribiendo un cuento, ver cuándo lo vas a terminar. Muchas veces, ¿no?, en la tradición norteamericana parecería como que lo terminan una página antes de que verdaderamente termine y te dejan con toda una ambigüedad al final de qué es lo que va a pasar. Pero ahí te das cuenta que no es que importe tanto los hechos de que al final qué va a hacer el personaje, sino que ya en lo que te ha contado el cuento, que eso es como llamas la tradición de Chekhov, que ya sabes que ha habido un cambio psicológico en el personaje y que lo que te está trabajando el cuento moderno, el cuento contemporáneo en esta tradición es más que nada ese momento en que las cosas han dejado de ser lo que eran, ya no van a ser como antes, van a ser diferentes, aunque no sabes muy bien para qué lado va a tirar el personaje y quizás ya no importa, eso ya está fuera del esquema de ese cuento. Bueno, es difícil. Creo que el principal aprendizaje como escritor es que uno siempre está buscando modelos, siempre está copiándose o dejándose influir por otros escritores que uno admira o tratando de apropiarse de cosas que cuando le han gustado y dice, yo quisiera hacerlo, ¿no? Pero luego cuando ya pasan muchos años, hay ciertas cosas que te comienzan a ti a salir de manera muy natural, ¿no? Porque
simplemente también aprendes a través de la repetición, ¿no? Digamos, yo he escrito estos 2 libros de cuentos que son como 120 cuentos. Entonces, ¿qué pasa? Después de escribir 120 cuentos breves, tu cabeza, consciente o inconscientemente, va creando una mecánica, un formato. Entonces, este es el planteamiento y luego lo voy a resolver con un golpe de tuerca, una sorpresa y qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Si volviera a publicar un libro después de ese encuentro de cuentos muy breves, para los lectores que ya me han leído, ya no habría tanta sorpresa, porque ya he creado una serie de coordenadas de cómo planteo el cuento y cómo lo resuelvo, ¿no? Podría volverse algo muy predecible. Entonces, lo que he aprendido con los años y con lo que para mí, digamos, trato de aplicar siempre, como que eso es un desafío que hacía un escritor argentino, Fogwill, que decía que su consejo era que un escritor siempre debía ir contra sus habilidades, ¿no? Y en este caso, digamos, si es que ves que algo comienza a salirte de manera muy natural o muy fluida, tienes que comenzar a sospechar de eso, porque entonces dices, bueno, entonces tengo que tratar de escribir otro tipo de cuentos. Entonces no he hecho muchos cuentos donde haya desarrollo de personajes, psicológico y todo eso, entonces eso es lo que voy a intentar hacer ahora. Entonces para mí cada etapa es siempre intentar atacar y desmontar aquellas cosas en las que he creído para tratar de pasar a otra etapa. Ahora eso no significa que te puedas de cada libro a otro libro inventarte totalmente, no, más bien sigues. Hay ciertas obsesiones que se mantienen, ¿no? Por más que te disfraces de muchas otras cosas, ciertas obsesiones se van a seguir manteniendo, entonces no tienes que ni siquiera forzar e intentar hacer nada con eso, simplemente va a seguir ahí. En cuanto a lo otro, a lo consciente, creo que para mí lo que más me interesa, lo que más he aprendido y que más es eso de que apenas me esté enamorando de una estética, de una poética, de un proyecto, entonces mi interés es dinamitarlo y ver qué cosa puedo hacer que sea muy diferente a aquello que ya he hecho antes, en la medida de lo posible, obviamente.